Bueno, amada iglesia, como pudimos cantar, el hecho de haber sido salvados es una expresión del gran amor de Dios para todos y cada uno de nosotros, como también lo fue para Zaqueo. Por eso hoy vamos a hablar acerca de lo que es la salvación eficaz para un publicano. ¿Y por qué hablamos de para un publicano? Porque en la época del Señor el ser publicano era algo vergonzante, era algo repugnante. Era personas que estaban aisladas y aunque fueran del pueblo de Israel, no los reconocían como israelitas, a tal punto que ni siquiera aceptaban las ofrendas de un publicano porque decía que venían de un corazón pecaminoso. Por eso detrás de todo lo que hace Cristo, vemos claramente que siempre existe un propósito divino. A Zaqueo le debió de haber sonado muy hermoso cuando Jesús le dijo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora quiero que la iglesia tome esta palabra necesario muy en cuenta, porque hoy vamos a aprender también muchas cosas. Vamos a aprender que no solamente era necesario para Zaqueo, sino que también era necesario para el Señor hacerlo. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Nada de lo que Cristo ha planeado, mis queridos hermanos, para la salvación de los pecadores que Él ha escogido, dejará de cumplirse. ¿Cómo esta verdad? Y aquí viene ya una primera reflexión para todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo esta verdad puede producir dentro de nosotros una confianza para compartirle el Evangelio al peor de los pecadores? O al más difícil de todos. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos enfrentado? Uy, no, pastor, es que ese familiar mío es tremendo, ese hombre, mucho que es que ni Dios lo convierte. Pero aquí vemos claramente que un hombre como Zaqueo, que reunía todas las características para que a los ojos de nosotros los humanos nunca pudiera ser tenido en cuenta para salvación, es todo lo contrario. A los más difíciles, a los que consideramos lo peor o lo más orgulloso de este mundo, el Señor los puede derribar. Al observar detenidamente la lectura que hicimos, y ahora la vamos a volver a repasar para volver a entrar en el contexto, vemos que aunque Zaqueo era un hombre mayor, se sube a un árbol como si fuera un niño, tratando de espiar, mirando hacia abajo para ver quién era Cristo. Usted imagínese la escena, un hombre maduro, ya un hombre viejo, treparse a un árbol. Claro, venía el Señor rodeado de multitudes de personas. Y Zaqueo tenía otra gran dificultad. Es que aparte de las multitudes, él era chaparrito de estatura. Era bien bajito de estatura. Entonces no podía observar. Y también porque vemos que el Señor Jesucristo nunca se narra en los evangelios que el Señor vistiera de pompa o de algún báculo que lo distinguiera de todos los demás. No, él vestía como cualquier israelita. Entonces no había cómo saber quién era Cristo. Y Zaqueo se sube por curiosidad a ese sicómoro, inquieto por ello. Y por supuesto, cuando viene una gran muchedumbre, una multitud que rodea a un personaje famoso, lo vemos aquí inclusive en los aspectos de artistas o de políticos, que vemos que muchos jóvenes se trepan a los árboles, a los balcones, a los postes, para ver al personaje que viene causando todo ese llamado de atención. Y eso mismo le pasó a Zaqueo. Él se subió allí para ver quién era Cristo. Pero antes de que Zaqueo hubiera visto a Cristo, ya Cristo había fijado sus ojos en Zaqueo. Y deteniéndose bajo el árbol, él mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo desciende rápidamente, Cristo va a su casa, Zaqueo se convierte en seguidor de Cristo y por supuesto entra al reino de los cielos. Ahora, el eficaz llamamiento que le hace el Señor a Zaqueo tiene varias connotaciones. Cuando estuve haciendo este estudio, aunque ya lo había hecho hacía varios años, y también tuve que extractar preciosas perlas de Carlos Spurgeon, me encontré con una perla que yo tampoco había visto y por eso les digo que la palabra necesidad la tengan bien en cuenta, porque vamos a aprender mucho de esa palabra necesidad. En esa narración, que la vamos a leer rápidamente para comprender cada texto
o cada versículo del texto dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También tengamos en cuenta ese último versículo. Porque si bien la historia nos dice que Zaqueo quería ver quién era Jesús, aquí claramente nos dice que fue Cristo quien lo vio primero, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, hecha esa aclaración, vamos a mirar que en esta narración encontramos 8 aspectos vitales de la salvación de una persona y un noveno, que es el que voy a enfatizar cuando hablamos de la necesidad. El primer aspecto que encontramos es que ese llamamiento a salvación eficaz en Zaqueo era un llamamiento cargado de plena gracia del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Lo podemos saber y deducir por el primer versículo. Habiendo entrado Jesús, ¿a dónde? A Jericó. Ahora miremos qué era Jericó. Entonces podemos deducir que esto era bien complicado y que había una abundante gracia, porque es que Zaqueo era el último personaje que podría ser salvado según nuestro criterio, por varias razones. Primera, él pertenecía a una ciudad mala, que era Jericó. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Cómo sabemos que es mala? Ya lo vamos a ver más adelante. Esta ciudad de Jericó había recibido una maldición. Acompáñenme por un momento a Josué capítulo 6, versículo 26. Yo lo tengo aquí, pero si lo quieren ver, dice así: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Entonces, Zaqueo era de Jericó, una ciudad mala, y aparte de ser una ciudad que tenía una maldición. Y fue cerca de Jericó, para que recordemos también el evento donde aquel hombre, ¿se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Donde aquel hombre cayó en manos de ladrones, que lo desnudaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto, y eso lo hemos narrado perfectamente en la parábola del buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10, del 30 en adelante. Ahora, me gusta como Spurgeon plantea este punto que dice: confiamos en que Zaqueo no haya tenido nada que ver con ese crimen, ¿no? Entonces tenemos varios aspectos: una ciudad mala, una ciudad con maldición, y fue cerca de Jericó, que estaba llena de ladrones, donde asaltaron a este personaje, que fue atendido después por el buen samaritano. Por esa razón, mis hermanos, nadie sospecharía que alguien podría salir de Jericó para ser salvo. ¿Recuerdan cuando preguntaron que había llegado el Mesías y dijeron: ¿de dónde? ¿Y qué dijeron? De Nazaret. Y uno de ellos dijo: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Refiriéndose a Cristo, imagínense. No estábamos hablando de Jericó, sino de Nazaret. Y uno de ellos dice: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y esto lo decían los judíos porque es que nunca había salido un profeta de Nazaret. Y por esa sola razón decían: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Podríamos decir: ¿acaso puede salir algo bueno de Castilla? ¿Acaso puede salir algo bueno de Bogotá? ¿Acaso puede salir algo bueno de los barrios marginales, donde hay bastante violencia y bastante pobreza y también bastante maldad? ¿Acaso podrá salir algo bueno de los barrios donde hay opulencia? Pero para el Señor nada es imposible. Bien. Además de lo anterior,
El versículo 2 nos dice que Zaqueo tenía una ocupación extremadamente mala. Miren ese contexto precioso, leamos el versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era ¿qué? Jefe de los publicanos y rico. Entonces vivía en una ciudad mala, de malas costumbres, una ciudad que estaba maldita, llena de ladrones, de saqueadores, de asaltadores, y aparte de eso Zaqueo era jefe de publicanos, no solamente publicano, o sea que él no solamente cobraba impuestos, sino que tenía un grupo de personas las cuales le ayudaban a cobrar impuestos allí en la ciudad de Jericó. O sea que tenía que quedarle una parte a él, una parte a los suyos, ¿sí? Y otra parte a Roma. Entonces luego él venía desangrando esa ciudad, cobrando más impuestos de lo necesarios, y por eso su fama era tan mala. Entonces él tenía una profesión que era extremadamente mala porque era jefe de publicanos. Él delegaba a otros cobradores de impuestos en esa zona de Jericó, lo que indica que estafaba al pueblo para enriquecerse. Mis hermanos, la gracia no hace distinción alguna. La gracia no respeta a las personas, sino que Dios llama a quien Él quiere. Y Él llamó a este hombre, el peor de los publicanos, en la peor de las ciudades, involucrado en la peor de las ocupaciones. Además, era rico. Era otro obstáculo. Porque Jesús acababa de advertir que la salvación de los ricos era sumamente difícil, imposible. Miren ahí en el capítulo 18, atrasito, el versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, para completar, el cuadro clínico de Zaqueo era, humanamente hablando, desahuciado para la salvación, de acuerdo a nuestros propios criterios. Y gracias a Dios, no así el criterio del Señor, Él salva a quien Él quiere salvar. La verdad, mis hermanos, es que tanto los ricos como los pobres son bienvenidos al reino de los cielos cuando el Señor así lo determina. Nadie tiene la menor excusa para desesperar debido a la condición que tenga, ya sea que sea rico o pobre, o que viva en un buen barrio o en un barrio conflictivo. Para Dios no hay acepción de personas en ese punto. Quiero que miremos por un momento Primera de Corintios, capítulo 1. De los versículos 26 al 29. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y menospreciado escogió Dios, y que lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué fin? Para que nadie se jacte en su presencia. Tal vez el caso de Zaqueo era este, ¿no? Lo más vil y menospreciado. Sabemos que en la época del Señor las profesiones de publicano y de ramera era lo más condenable en la época de Cristo. Los publicanos eran totalmente aborrecidos. ¿Por qué? Porque les cobraban más impuestos de los que les tenían que cobrar. Yo me imagino a Zaqueo subido en ese árbol y los jóvenes viendo a ese viejo que le robó a mi papá y mi mamá, nos cobró más nos dejó en la ruina. ¿Cómo lo estarían viendo los jóvenes a él ahí? Que estaba proyectado a ver las multitudes para reconocer o tratar de reconocer a Cristo. Por eso abro comillas para hacer un comentario de Spurgeon con respecto a ese punto, que él dice lo siguiente: al rico Zaqueo se le ordena que baje del árbol, y él baja y es salvado. Y comenta Spurgeon, abro comillas: siempre me ha parecido una de las grandes muestras de la condescendencia de Dios que Él mire hacia abajo, a los hombres. Pero les diré que hubo una mayor condescendencia, que era cuando Cristo miró hacia arriba para ver a Zaqueo. Que Dios se digne mirar hacia abajo a sus criaturas, eso es misericordia. Pero que Cristo se humille de tal manera que tenga que mirar arriba, hacia arriba, a una de sus criaturas, eso revela una mayor misericordia. Y creo que aquí encontramos
una preciosa aplicación para nuestras vidas. Que tengamos la visión correcta de las cosas, también el concepto adecuado, no solamente de las demás personas, sino el concepto adecuado de nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que ni arriba ni abajo, sino el concepto adecuado, equilibrado. Ahí tenemos una preciosa aplicación. Y por supuesto, esto nos muestra que la gracia no hace ningún tipo de distinción aquí con respecto a Zaqueo. Ahora, a manera de aplicación también podemos meditar en lo siguiente, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros, o muchos de ustedes, se han subido al árbol de sus propias buenas obras, pensando que por hacer buenas obras van a ganar el corazón de Dios? Y se quedan en las ramas de los árboles como sosteniéndose de sus santas acciones y confían en el libre albedrío de las criaturas o descansan en alguna máxima mundana. O sea, o confían en su propia debilidad o confían en aquello en que dice, es que tú mereces lo mejor, es que tú te mereces que te vaya bien, es que tú te mereces que el Señor te bendiga y te multiplique. Pero la Biblia dice que nosotros no merecemos nada, sino la condenación por causa de nuestro pecado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero qué increíble que el Señor eleva sus ojos para mirar aún a los orgullosos pecadores y les dice que bajen, que desciendan. Dice el Señor que porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y creo que el orgullo es uno de los pecados que más afectan a todo ser humano. Y no crean que solamente los ricos son orgullosos, ¿no? Los pobres también son orgullosos. Inclusive muchos son orgullosos hasta de su pobreza. Porque creen que ser miserable y pobre es agradar a Dios. No, no se tiene sentido. Es un orgullo que no es correcto. De hecho, el orgullo pues no debe ser, ¿no? Pero si alguno siente algún orgullo, que sea en la obra de Cristo, en ser hijo de Dios, en que fuimos llamados a salvación. Entonces vemos que el primer punto es que la salvación eficaz tiene mucha gracia, enorme gracia, una dosis grandísima que no se puede medir de gracia. Otro aspecto que me llamó la atención es el segundo. La salvación contiene un llamamiento personal. Porque aquí dice en el versículo 5 que cuando Jesús le vio le dijo ¿qué? Zaqueo. O sea que lo llamó por su propio nombre, ¿cierto? Y le dice Zaqueo, date prisa. Entonces, hermanos, nuevamente recordemos la escena, que muchos niños o jóvenes suban a un árbol para ver una muchedumbre y para identificar la causa de la cual está esa muchedumbre pasando, o porque habían oído hablar de Cristo Jesús y querían saber quién era Él, es normal. Pero que un hombre como Zaqueo, hombre mayor, se trepara a un árbol, era una práctica no aceptada culturalmente en esa época. Casi que era ridículo ver a un hombre de la talla de Zaqueo, de la edad de Zaqueo, trepado en un árbol. Es como si mis nietos hoy me vieran a mí trepado en un árbol. Yo creo que no lo haría. Y era inaceptable culturalmente por los hombres de la época. Pero también la Escritura menciona otros llamamientos que ha hecho el Señor. Y especialmente lo que se dice en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cuando muchos son llamados, son los llamamientos que los pastores o los predicadores hacemos, o cuando usted le comparte el evangelio a alguien. Usted le hace un llamamiento externo a esa persona, pero solamente el Espíritu del Señor, por el poder de su palabra, puede hacer un llamamiento interno al corazón de esa persona. Por eso hay muchos llamamientos. Y siempre en todas las iglesias, todos los domingos, cuando se predica, hacemos llamamientos externos, pero solamente el Señor puede llamar internamente a quienes Él ha escogido para salvación. Y precisamente, hablamos de Mateo 22:14, pero también hablamos de el mismo Mateo. ¿Recuerdan cuál es la profesión de Mateo? Que antiguamente se llamaba Leví. Él era cobrador de impuestos también. Qué interesante, ¿no? Que Mateo narra este aspecto también, como lo hace Lucas. Lucas lo hace más detallado, pero de apóstol a apóstol. ¿Sí? Lucas no era apóstol, Mateo sí.
Lucas era el discípulo de Pablo, ¿no? Pero Lucas coloca en evidencia a Mateo en el buen sentido. Él también era cobrador de impuestos. Yo imagino qué pasaría por la mente de Lucas al escribir acerca del testimonio de Zaqueo, sabiendo que su compañero de batalla, que era el apóstol Mateo, también había sido cobrador de impuestos, y el Señor lo pone en una situación de apóstol. Impresionante, ¿no? No hay acepción de personas para el Señor cuando Él llama a alguien. Entonces, precisamente a Mateo se le estaba también, el Señor pasa porque él estaba sentado en el banco de los tributos públicos y el Señor le dice, levántate y sígueme. Miren lo interesante, a Mateo le dice, levántate y sígueme, y a Zaqueo le dice, desciende, aprisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué hicieron los dos? Obedecieron el llamado del Señor, porque fue un llamado espiritual, fue un llamado poderoso, fue un llamado interno al corazón del hombre. Pero hay otros que reciben el llamamiento de manera general, pero lo rechazan. ¿Y cuántos de aquí, o cuántos de nosotros que hemos escuchado el Evangelio por tantos años, aún seguimos rechazando el llamamiento? Aún seguimos oponiéndonos a ese llamamiento. Ahora, nadie puede resistir un llamamiento interno. Nadie lo podrá hacer, pero sí podemos rechazar al Señor cuando hay un llamamiento externo. Tercero, el llamamiento que el Señor le hace a Zaqueo es un llamamiento apremiante. ¿Por qué sabemos que es apremiante? Por la palabra que dice, date prisa. O sea, es urgente, es rápido, es ya. No es que baje diciendo, no, me voy a quedar aquí un buen rato, mañana de pronto cuando vuelva a estar por aquí con todas las multitudes, ¿sí? O déjeme pensarlo. No, apremiante. Por eso el pecador, cuando es llamado mediante un ministerio ordinario, puede replicar, mañana. Escucha un sermón poderoso y dice, bueno, voy a meditarlo, me gustó el sermón, de pronto voy a volverme a Dios tal día. Otros dicen, no, déjenme, yo organizo todos mis asuntos terrenales y cuando ya esté bien viejito me dedico al Señor. ¿De verdad? Otros dicen, cuando tenga tantos años, ahora tengo otras prioridades. Eso puede expresar aparentemente buenas intenciones. Pero recordemos, hermanos, lo que dice el dicho popular, que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Pero las buenas intenciones y los buenos deseos no aportan si yo no recurro de manera urgente a un llamamiento que es apremiante y máxime cuando ese llamamiento lo hace directamente el Señor, a través de la palabra, a través de la predicación. Porque el llamamiento de Dios no es un llamamiento para mañana. Por eso el Señor dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, amigos o visitantes, la gracia de Dios llega con prontitud. Si son atraídos por el Señor a través de ese llamamiento, entonces lo lógico, lo correcto es que la respuesta humana es correr tras Él en arrepentimiento y fe y no estar pensando en que mañana lo hago, o pasado mañana, o el otro año, o dentro de 5 años, cuando no sabemos si nuestro tiempo en la tierra vamos a durar aunque sea un día más. Porque el mañana no está escrito en los almanaques del tiempo, el mañana está escrito en el calendario de Satanás y en ninguna otra parte. Aquí les voy a contar una anécdota que creo que ya la narré una vez, pero vale la pena recordarla. Dice que el diablo estaba muy preocupado por el avance del evangelio en la tierra y entonces reunió a sus 3 demonios más astutos, más inteligentes y más sabios para que cada uno de ellos le presentara un plan de trabajo al fin de derrotar el cristianismo. Entonces llamó al primero y le dijo, yo tengo el plan. A ver, ¿cuál es su plan? Yo voy a la tierra y le digo a los hombres que Dios no existe. Eso no sirve. Y hay mucha gente que cree en Dios y que pueden comprobar la existencia de Dios y la misma creación. Su plan no me sirve. El segundo le dijo, yo sí voy y digo que Dios no existe y que aparte que Dios no existe, que la Biblia es, y destruyo todas las Biblias para que nadie conozca a Dios. Imposible. Hay gente que se la sabe de memoria y la pueden volver a reconstruir. Y si lo vemos a nuestra época, dice, con las redes sociales y toda la tecnología, hay Biblias por todas partes. No sirve su plan. El tercero le dijo, yo sí le tengo el plan perfecto, don Sata. A ver cuál es su plan. Yo voy a la tierra y le digo a los humanos que Dios sí existe, que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que la Biblia es la palabra de Dios, pero que lo dejen para mañana. ¿Sí notan?
para mañana. Mañana me congrego, mañana oro, mañana leo la Biblia, mañana le pido perdón a Dios, mañana. El mañana es un sueño, mis hermanos, es un engaño. Mañana puede ser que abras tus ojos en el mismo infierno, pero aquel reloj dice hoy. Tu pulso susurra hoy, si es que estás escuchando con atención la palabra del Señor, y todas las cosas que estás pensando en ese momento por el sermón y por la narración de Zaqueo te dicen hoy. Y si estás en esa tónica de entender que es hoy, entonces el Espíritu Santo se une a ese deseo diciéndote, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Entonces ya llevamos 3 aspectos importantes. El llamamiento a la salvación eficaz contiene gracia, contiene un llamamiento personal y apremiante, urgente. Vamos con el cuarto. El llamamiento para salvación humilla, porque dice Zaqueo, date prisa, desciende. Y esa palabra desciende es la que nos debe de humillar. Porque hay muchos orgullosos que al escuchar un llamamiento general externo hacia el arrepentimiento, dicen enaltecidamente, puedo volverme a Dios cuando yo quiera. Y puedo hacerlo sin la influencia del Espíritu Santo. Y aunque usted no lo crea, hay predicadores que predican así, que el libre albedrío del hombre es el que define cuando yo quiera ir o cuando yo me quiera salvar. Si yo decido salvarme mañana, entonces mañana me salvo. Pero pasado mañana puedo perder la salvación y entonces dentro de un mes vuelvo y la retomo. No, eso no es lo que enseña la Escritura, la salvación es del Señor, hermanos. O sea que esta gente que obra así, son aquellos que han sido llamados, pero han sido llamados para subir, no para bajar o para descender de su orgullo. Porque Dios siempre humilla a un pecador. Recordemos la experiencia de cada uno de nosotros. Si en ese momento tienes esa conciencia abierta en la que el Espíritu y la palabra te están guiando a cuando fuiste llamado a salvación, ¿acaso no fue lo que te dijo el Señor? Baja inmediatamente de tus buenas obras. Qué tremenda caída, ¿no? Y por eso es que el Evangelio le choca al que es orgulloso, porque él no puede entender cómo siendo tan importante y siendo tan inteligente, él no puede aportar nada para su salvación. Lo único que puede aportar es su maldad y su pecado, pero el Señor es el que salva. Pero dice el que cae, me caí, pero confío en mis capacidades para volverme a levantar, yo puedo. O sea, recurre a su autosuficiencia. Y el Señor le dice, te derribo tu autosuficiencia. Y te dice nuevamente, desciende. Te derribo tu orgullo, te derribo tus buenas obras y te derribo tu suficiencia. Y cuando ya hemos creído que hemos tocado fondo, aún así el Señor dice, todavía hay orgullo en tu corazón, sigue descendiendo, sigue humillándote. ¿Qué dicen las bienaventuranzas? Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es el ser humilde? Es reconocer nuestra total y absoluta dependencia de Dios. Entonces desciende hasta que tú mismo encuentras que tus esperanzas están perdidas, que estás desesperado y llegaste a clamar, ya no puedo hacer nada, estoy perdido. Cuando ya llegas a esa situación, es que el Espíritu de Dios te ha permitido que veas tu propia maldad, tu propio pecado, tu propia corrupción, tu propia suciedad y desciendes diciendo, Dios mío, sálvame, ayúdame. Y ahí sí clamas, porque la salvación viene del Señor. Porque ser orgullosos pecadores no les sirve de nada, ni tampoco quedarse aferrados a los árboles de la complacencia o de la suficiencia o de las buenas obras. Cristo les pide que desciendan y que sigan descendiendo hasta humillar su orgullo. Tú que moras como el águila en la escarpada roca, tienes que descender de tu elevación. ¿Acaso no hemos conocido ese famoso dicho que, ¿y qué piensas de tal persona? Uy, no, pastor, ese hombre cree que levita. Pues ahí está. El orgullo lo hace levitar a uno, ¿no? Pero el porrazo es duro. Se los aseguro, el porrazo es duro. Los que lo hemos vivido sabemos cuánto duelen esas caídas, cuando uno confía en sus propias capacidades y no en el Señor. Tú que moras con el águila en la escarpada roca, tienes que descender de tu elevación.
Tú por medio de la gracia o caerás en el día bajo la venganza. O caes de una manera o caes de otra. Yo prefiero caer en la gracia, porque es cuando el Señor muestra toda su misericordia y no en la justicia, que es la que castiga. Hermanos, recordemos lo que dice Lucas 1:52. Él quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Vamos con el quinto aspecto, la quinta consecuencia. Es un llamamiento afectuoso. Cuando dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, está diciendo, voy a entrar a tu casa. Ahora pregunto, si el Señor entrara a cada una de nuestras casas, ¿cómo la hallaría? Si las paredes hablaran, ¿qué contarían de lo que hemos hecho? A puerta cerrada, en secreto, a oscuras, creyendo que nadie nos ve. Pero el Señor afectuosamente dice, aún así, yo quiero entrar a tu casa. Voy a entrar a tu casa. ¿No está diciendo, me das permiso de entrar a tu casa? Como algunos predican, que Cristo tiene que pedir permiso para entrar a nuestra vida. Si el Señor tiene que pedir permiso para hacer su voluntad a una criatura, entonces no es Dios. El Señor, ¿cómo va a pedir permiso? El Señor no. No es que Él es un caballero que Él pide permiso. Falso, de toda falsedad. El Señor a Zaqueo le dijo, baja, y bajó. A Mateo le dijo, levántate y sígueme y voy a entrar a tu casa. Porque es necesario que entre a tu casa. No te estoy pidiendo permiso, es mi decisión. Entonces es afectuoso, sobre todo viendo lo siguiente, la reacción de la multitud. Si observan en el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y ahí la palabra clave es posar. No estaba diciendo, Señor, te voy a visitar, voy de paso, es que tengo afán, es que tengo otro compromiso en otra ciudad, es que tengo que irme de Jericó a Jerusalén lo más pronto posible porque me deja el transporte. No, es que ya tengo un grupo de oración que me están esperando aquí. No. El Señor dijo, voy a posar. Posar es vivir en tu casa. No es de paso, no es entrar por una puerta y salir por la otra. No. Y eso es afecto. ¿Por qué? Porque el Santo Señor entró a la casa de un publicano y hasta sus mismos discípulos le manifestaron en alguna oportunidad que era algo imprudente y que podría perjudicar su reputación y ofender al pueblo. ¿Por qué más bien no haces lo que hizo Nicodemo, Señor? Que Nicodemo fue y te visitó a escondidas para no perjudicar su reputación ante el Sanedrín judío. ¿Cuánto afecto? Voy a posar en tu casa, no pasar. No a estar cerca, no a echar un vistazo. No. Es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo está nuestra casa, mis hermanos? Ya lo hemos dicho. ¿Cómo podrían decir de nosotros las paredes que hablaran? Pero vamos a concentrarnos en la palabra necesario para poder profundizar en ese evento más profundamente, porque la salvación de Zaqueo es la misma que nos ocurrió a ti y a mí. Jesús está mencionando una necesidad divina para su obra. Ahora, en un sentido, cuando dice que es necesario que pose yo en tu casa, le está diciendo si quiero cenar en tu casa. Quiero que comamos y bebamos juntos, que compartamos con tu familia, que me hospedes en tu casa y yo me iré físicamente, pero me quedaré espiritualmente para siempre en tu casa. Ese es el propósito. Por eso dice, es necesario que pose yo en tu casa. Jesús está mencionando una necesidad divina para su obra. Ahí va el séptimo o el sexto aspecto. El sexto, es necesario que pose yo en tu casa. O sea, aplica tanto para la parte afectuosa, en cuanto a que el Señor quiere disfrutar de la familia de Zaqueo y de Zaqueo, pero también nos dice que el llamamiento que se le hizo era necesario. Vamos a ver si recordamos. La salvación es por gracia, es personal, es apremiante, ¿qué más? Afectuosa, humilla, ¿qué más? Las 6, y es necesaria, será las 7, ¿cierto? Llevamos ya 7 aspectos de lo que es la salvación. Pero aquí es donde me quiero concentrar en algo que antes yo no había visto y ahora lo veo con más detalle, y es lo siguiente. Jesús está mencionando una necesidad divina para su obra.
Por eso les decía, no solamente era necesario para Zaqueo, como es necesario para todos nosotros el ser salvados, por supuesto. Pero aparte de nuestra necesidad, el Señor se refiere a su propia necesidad de cumplir con lo que planearon en la eternidad pasada. A eso se refiere esta frase y vamos a mirar varios textos que nos van a dar claridad y mucha luz al respecto. Hermanos, acompáñenme por un momento a Lucas 4. Versículo 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El Señor salió de Jerusalén y se desplazó a Jericó, a otras ciudades. El Señor le estaba diciendo a sus discípulos: tengo que ir a Jericó para anunciar el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. ¿Y a quién se lo anunció? A Zaqueo, a un publicano que vivía en una ciudad que no era Jerusalén. Ahora bien, en ese texto, lo que nos está diciendo claramente es que Dios había predestinado ese encuentro entre Jesús y Zaqueo en la eternidad pasada. Porque la frase "es necesario" indica una necesidad divina que impulsaba a Jesús a cumplir con el plan de la misión de Dios. He venido a hacer la voluntad de mi Padre, he venido a hacer la voluntad del que me envió. Por eso es necesario que desciendas de allí a prisa, porque hoy voy a posar en tu casa, porque es necesario que se cumpla la palabra de Dios. Es necesario que se cumpla la predeterminación de Dios de salvar a un hombre como Zaqueo. Eso no fue algo circunstancial. Aquel Señor le estaba diciendo a sus discípulos: tengo que ir a otras ciudades porque para eso he sido enviado. Y justamente va a Jericó y salva a Zaqueo. Vamos a mirar otros textos similares, tanto anteriores como posteriores al texto de nuestra predicación, para que observemos la importancia de la palabra necesidad. Y aquí les voy a invitar a que hagamos un recorrido por todo el libro de Lucas. Instalémonos en Lucas capítulo 2, verso 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me era ¿qué? Necesario estar. Ahora, ¿cuáles son los negocios del Padre? Cristo a los 2 años estaba disputando con los sacerdotes del Sanedrín, con los doctores de la ley, que estaban asombrados de su sabiduría. Estaba ocupado en los negocios de su Padre, es decir, en hablar la palabra de Dios, no en negocios de plata, como muchos pastores han tergiversado el versículo. No, los negocios espirituales, los negocios del reino de los cielos. Vamos con capítulo 9, versículo 22. Me encantan estos recorridos por todo el texto. Sí, estamos todos en Lucas. 9:22 dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. ¿Cómo comenzó diciendo? Es que necesario. ¿Sí ven? Es impresionante, hermanos, cuando usted une lo que Cristo está expresando, que era necesario que Él padeciera, que era necesario hacer la voluntad de Dios, que era necesario que fuera a otras ciudades, porque para eso había sido enviado, y luego le dice a Zaqueo: es necesario. ¿Se está refiriendo a la necesidad de Zaqueo únicamente o a la necesidad de él cumplir con su misión como Salvador? También, ¿sí lo notan? Miremos otro, capítulo 13, versículo 33. Es predestinación, sí señora. 13:33 dice: sin embargo, es que necesario
que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Estaba diciendo el Señor que era necesario que lo apresaran en Jerusalén para que se cumpla la Escritura. Entonces, mire, esta palabra necesario nosotros la miramos únicamente como de aplicación a nosotros. Y claro, la trae. Pero si nuestra necesidad no puede ser suplida por nosotros mismos, tiene el Señor que necesariamente cumplir todo lo que pactó en la eternidad pasada con respecto a nosotros, a su pueblo, a sus hijos. Vamos con otros más, 17:25. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿No? Lo que me impacta es que el Señor usa el mismo lenguaje que aplica a todas sus profecías y a todo lo que Él venía a hacer. Y lo aplica de esa misma manera a los que Él quiere salvar. Algún día le dijo a usted en su corazón, en su mente, así usted no lo haya escuchado, pero usted fue en arrepentimiento y fe a Cristo. Es porque el Señor le dijo, es necesario que todo lo que yo he hecho, el sacrificio que he pagado, para lo que he sido enviado, es necesario que tú lo sepas, que bajes de tu orgullo, que te humilles y que aceptes el evangelio de la salvación, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, en tu vida, en tu familia. Es lo que el Señor está diciendo. Pero hay más, hermanos. Bueno, estamos en el 19:5, que es el texto de nuestra predicación, que le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, no mañana ni pasado mañana, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ya estaba predestinado que ese día Zaqueo sería llevado a salvación. No era otro día, era hoy. Y hoy puede ser el día de tu salvación, si aún todavía no has experimentado la salvación de Cristo en tu vida. Hoy puede ser el día de tu salvación. Para los que están presenciales, para los que nos están escuchando por las redes, hoy puede ser el día de su salvación si oye la voz de Cristo, no endurece su corazón y va a Él en arrepentimiento y fe. Vamos con el 21:9. Dijimos que los anteriores y los posteriores. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Qué va a ser necesario? Que hayan guerras, sediciones, que no nos alarmemos. Y nosotros cuando vemos las noticias nos angustiamos todos. Cuando decía un buen predicador, si conociéramos bien la palabra del Señor, nada de lo que pasa en el mundo nos debería de asombrar. Todo está escrito. Todo está aquí escrito. Vamos con el 22:37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Estaba escrito la salvación de Zaqueo? Sí. Por eso era necesario que él posara en la casa de Zaqueo y en su vida. Y fue contado con los inicuos por lo que está escrito de mí. Y lo que está escrito del Señor siempre tiene cumplimiento. Siempre tiene cumplimiento, hermanos. Vamos con el 24, que es el último que vamos a ver, que tiene 3 textos o 4 interesantes. Verso 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto es lo impactante. No sé si he tratado de expresar lo que quisiera. Es que así como el Señor dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado para ser crucificado y resucitado al tercer día, la misma palabra le está diciendo a Zaqueo: Zaqueo, es necesario que pose en tu casa, que pose en tu vida. Me necesitas.
y yo necesito cumplir con lo que está escrito. Hoy es tu salvación. Miremos el versículo 26 del mismo capítulo 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Se acuerdan? Creo que tenía que ver con el camino de Emaús. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Era necesario que el Cristo padeciera. Porque si no hubiese sido así, entonces no le hubiera podido decir a Zaqueo: Zaqueo, es necesario que pose yo hoy en tu casa. Antonio, es necesario que pose en tu vida. Wilson, es necesario que hoy yo pose en tu casa, en tu vida. Robinson, a cada uno de manera personal, porque el llamamiento es personal, es eficaz, es amoroso, es persistente, es aprisa, es hoy, es ya, por lo que Cristo lo ha hecho y es necesario. Miremos el versículo 44, de ahí mismo el capítulo 24. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Qué era qué? Necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y por último el versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue que necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso es glorioso, hermanos. Zaqueo, desde la eternidad pasada, era necesario, según el plan de Dios, otorgarle gracia, llamarlo por su nombre de manera personal, de forma apremiante, humillante, afectuosa, amorosa, necesaria para cumplir toda su misión. Por eso fue un llamamiento permanente, porque dice, es necesario que pose. ¿Qué es posar? Es vivir en tu casa. No es que voy a entrar a tu casa por una puerta y salgo por la otra. Eso ocurre cuando hay un llamamiento general, que es el que obra por un tiempo y después desaparece. Pero el llamamiento del Salvador es permanente. Cuando Cristo habla, no dice: date prisa, Zaqueo, y desciende, pues solo vengo a mirarte o a darte un saludito. No, es necesario que pose yo en tu casa y vengo a sentarme para comer y beber contigo. Vengo a compartir alimentos contigo. Hermanos, si Jesús está obrando en tu alma, Él vendrá y se quedará en tu corazón para siempre y te consagrará para Él por toda la eternidad. Él dice: vendré y moraré contigo para siempre. Y de esto hay un precioso poema corto que dice: vendré y diré así: aquí estableceré mi reposo permanente. Yo no andaré de arriba para abajo, no seré más ni un invitado ni un extraño, sino el Señor de esta casa. ¿Es Cristo el Señor de tu casa? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Hoy es el día de salvación. Entonces dijimos que fue un llamamiento necesario, ¿cierto? Y por último, fue eficaz por los frutos que produjo. La puerta de Zaqueo fue abierta, hermanos. Cuando lo aborrecía todo el mundo, murmuraban inclusive porque era un terrible pecador y el Señor había entrado a su casa a cenar. Su mesa fue surtida, su corazón era generoso, sus manos fueron lavadas, su conciencia fue aliviada, su pecado fue perdonado y su alma estaba tan gozosa que en el versículo 8 nos dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Claro, yo imagino que la mitad de los bienes habían sido robados, por eso la conciencia le dice: hay que devolver lo que te robaste, Zaqueo. La mitad de mis bienes. Y luego más adelante era tanto su gozo que se despoja de otra parte de su riqueza y dice: y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, esa noche Zaqueo se fue a dormir siendo más pobre que en la mañana. En la mañana era muy rico, en la noche ya había repartido la mitad de su riqueza y otra parte la había cuadruplicado a aquel que hubiese defraudado. Pero lo más hermoso de todo es que él era infinitamente más rico en los tesoros celestiales. Por eso Jesús dice en el versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa.
¿Y tú? ¿Ya llegó la salvación a tu casa, mi hermano, mi hermana? Hoy es el día. ¿Estabas perdido? El Señor te encontró. Hoy te está hablando, te está diciendo, fulano de tal, fulanita de tal, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y aunque Zaqueo buscó a Jesús, según el versículo 3, fue Jesús quien lo buscó en primer lugar, y esto explica por qué Zaqueo, siendo un hombre rico, fue capaz de hacer lo imposible y ser convertido a Cristo. Jesús venció el orgullo, la avaricia de Zaqueo y le infundió un deseo por él y por la salvación. Mis hermanos, la misión de nuestro Señor Jesucristo es principalmente de perdón y de misericordia y de salvación. Así que ve a Él en arrepentimiento y fe, con la confianza y la seguridad de que Él te salvará, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Oh Padre Celestial, gracias por hacernos recordar y enseñar e instruir, y para otros por primera vez, ver en la vida de Zaqueo, un hombre totalmente desechado por la humanidad, un hombre desechado por la cultura de su época, un hombre desechado por la gravedad de su pecado, un hombre desechado ante los ojos de los hombres. Desde la eternidad pasada, habías establecido que un día te entrevistarías con ese hombre. Le dirías, por su propio nombre, que aunque vivía en una ciudad peligrosa, mala, pecadora, llena de ladrones y de asaltantes y de corrupción, le dijiste a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y quién de nosotros no ha sido como Zaqueo? ¿Y quién de nosotros no fue y obró como Zaqueo? ¿Y quién de nosotros no ha sido aborrecido por otras personas por nuestras equivocaciones, por nuestros yerros, por nuestro pecado, por nuestra maldad? ¿Y quién de nosotros no descansó en nuestra propia autocomplacencia, en nuestra propia autosuficiencia y en creer que podíamos conquistar tu corazón a través de buenas obras? Oh Señor, tuya es la salvación, tuya es la claridad, nuestra es la confusión de rostro, tuya es la paz, tuya es la salvación, tuya es la misericordia, tuya es la gracia, tuyo es el honor, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor le lleve a una genuina salvación en Cristo Jesús.